Hablemos entonces de Dostoyevski y de la ruleta, mejor dicho, de la relación entre Dostoyevski y la ruleta, no un doble tema, Dostoyevski primero y la ruleta después. Aunque sí, más allá de su célebre novela El jugador, los pormenores de cuya escritura ya comentamos aquí, en fin, como que aquella historia, él se puso de novio con la secretaria que lo ayudó a escribir el jugador, ¿no? Necesitaba una secretaria porque tenía que escribirlo en un plazo muy exiguo. Entonces contrató una chica para que lo ayudara, al final se casó con ella, vio cómo son esas cosas. Hoy hablaremos, en cambio, de la relación del verdadero Dostoyevski, no ya del personaje del jugador, con la ruleta. También hablamos de otras cosas aquí en el programa, de su participación en política, sus días en Siberia. Hoy tenemos un material nuevo acerca de la afición que Dostoyevski tenía por el juego. Dostoyevski tuvo dos esposas. La primera se llamaba María, y murió joven, y la segunda era Ana, justamente aquella secretaria que contrató para responder a los plazos de sus editores, que por otra parte le daban tiempos muy breves para escribir sus novelas. En medio de estos dos matrimonios, María y Ana, anduvo con una, Dostoyevski, con una muchacha que se llamaba Polina. Bueno, Polina y Ana, la segunda esposa, dejaron notas llenas de quejas y preocupación por el carácter desenfrenado de la afición que tenía Dostoyevski por el escolazo. Algunos dicen que jugaba para salir de pobre, situación de la que parece no podía egresar jamás. Cuentan que los contratos literarios eran tan desesperados, tan perentorios, que si el tipo no los cumplía, los editores podían quedar dueños de toda la obra futura. Dostoyevski escribía entonces a toda velocidad para impedir que ante algún incumplimiento su obra no escrita ya le fuera ajena. Terrible. Siempre terminaba a tiempo, pero ganaba muy poco dinero. Otros biógrafos un poco más románticos dicen que su deseo de ganar en la ruleta en verdad era secundario y que había desafíos casi pascalianos. Todos recuerdan la apuesta de Pascal, eternos enfrentamientos con el azar o con Dios, pero en realidad la apuesta de Pascal es una apuesta que pretende demostrar la existencia de Dios, ¿no? Pero bueno, para Dostoyevski era más o menos lo mismo el azar y la divinidad. Dicen que allá por 1863, exiliado de Rusia, empezó a jugar con método, que es lo peor. Fue en el casino de Wiesbaden, empezó a estudiar tendencias, creyó en correlatividades, entre un tiro y otro de la ruleta, ¿no? Creyó también en todos los manuales que enseñan a los jugadores el modo de reventar a la banca mediante sistemas infalibles. Dostoyevski decía que había firmado un contrato con el destino y que gracias a eso, más tarde o más temprano, la perseverancia daría sus frutos. Esto es superstición pura. Puede también decirse que por culpa de esa costumbre del juego, padeció terribles indignidades. Al parecer, solo cuando se quedaba sin un mango y terriblemente endeudado, se ponía a escribir, si no, no escribía. Escribía siempre de noche, a veces lo echaban de los hoteles porque no tenía con qué pagar, y en verdad nunca trabajaba mejor que cuando lo perdía todo. Recién entonces ponía lo mejor de sí. Durante su permanencia vecina al casino de Wiesbaden fue cuando empezó a escribir Crimen y Castigo. A veces cobraba anticipos, pero se los gastaba en el casino o en pagar deuda de juego, ¿no? A veces sin un centavo iba al casino y a jugar de ojo. Y se sentaba ahí y hasta festejaba los aciertos, esos aciertos íntimos e inoperantes, ¿no? Le gustaba el 5, es otro dato que dan, que también es inoperante. Si no jugás, que te guste el 5, sí, no significa nada.
Dice el cronista que el amor por su amante, Polina, le importaba bastante menos que el juego, ¿no? La muchacha no se sometió a ninguna espera, y mientras Dostoyevski meditaba acerca de su sistema de secuencias rojinegras, ella se fue con un estudiante español de medicina llamado Salvador. Otro de los casinos visitados por Dostoyevski fue el de Baden-Baden y el de Bady Homburg. Algunos jugadores legendarios, como Tomás García y aquel maltés, Vincenzo Bugeia, habían convertido a la ciudad en la capital del escolazo. Pero el pobre Dostoyevski estaba por completo fuera de su ambiente en aquel lugar. Probablemente apenas le prestaban atención, sus apuestas eran muy pequeñas, y el nombre de Dostoyevski no aparece ni una sola vez en el libro de asistencias de ese casino. Sin embargo, nadie parecía más concentrado que él, ¿no? Pasaba toda la jornada allí, y cuando se quedaba sin guita le hacía sugerencias a los que tenían. Y llegó a manguear a algunos famosos, se endeudó con Tolstoy o con Turgenev, deudas que saldó 10 años después de haberlas contraído. Bueno, por lo menos le garpó. Lo que sucedió con su segunda esposa, Ana, fue terrible, ¿no? Vivían en Dresden, y después del casino, esto era en 1867, Dostoyevski, después del casino, no, después del casorio. Bueno. Es mejor después del casorio, porque después que terminó la ceremonia dice, vamos un rato al casino. Y al final viajó él solo, porque el casino estaba en Homburg, quedaba bastante lejos de allí, y dice, mira, me voy a Homburg, me quedaré 2 o 3 días. Se acababa de casar. En luna de miel. Sí, en realidad se quedó 10 días y estaba arruinado. Entonces le mandó a su mujer unas cartas llenas de culpas y de halagos y de pedidos. Leo, las tengo acá. ¿Todo junto, culpa, halago y pedido? Cada cosa a su turno, Leo. Dice, envíame inmediatamente la suma de 20 imperiales. Pedido. Debo rescatar el reloj que empeñé. Información. Y después tengo que pagar la cuenta del hotel y comprar un boleto de regreso. Halago. Señor, tiene una idea de halago un poco... Por Dios que no jugaré más. Eso era 21 de mayo. 24 de mayo. Ana, mi amada y querida esposa. Halago. Perdí todo lo que me enviaste. Tu juicio es lo único que me inspira temor. Culpa. ¿Podrás respetarme? Halago. Mentira. Pedido. Y la carta continuaba así. Ana respetó a Dostoyevski, hasta lo acompañó a jugar. Y en verdad los anillos de boda fueron las primeras víctimas del juego. Después siguieron los regalos del casorio y finalmente las pilchas. Y llegó un momento en que Ana no podía salir a la calle porque el tipo le había empeñado las pilchas. Dostoyevski atribuía la culpa de sus desastres a otros jugadores, que lo encetaban, lo distraían, o se ponían mucho perfume y lo perturbaban. Bueno, en 2 oportunidades lo detuvieron por agredir al croupier. Parece que cuando no le cantaba el número le encajaba una pela. No existió en la vida de Dostoyevski ni un solo momento de holgura económica. Siempre aparecían pagos, contratos pobres que se diluían siempre en los casinos, y andaba de un prestamista a otro. Dostoyevski jugó siempre, salvo los últimos años de su vida, y puede decirse que por razones ajenas a su voluntad. Es que en 1873 fueron clausuradas todas las salas de juego en Alemania, que es donde él estaba. Estas salas se reabrieron solo cuando Hitler reasumió el poder. Reasumió no, lo asumió. Mirá vos, ¿no? En aquellos años en que no jugó, no fueron tampoco los mejores literariamente de Dostoyevski. Escribió casi todo lo que conocemos en medio de la deuda, la culpa, la desmesura, la angustia, los cálculos, el apuro, el escolazo, las cartas pegadas. Y esta es la historia que queríamos contar, pero esto no lo debió saber Nabokov, que odiaba a Dostoyevski. Sí, lo debió saber, es muy sabido. Sí. Pero no lo usó en su contra.
lo odiaba por razones literarias, además, ¿no? Bueno, ahí, acá dice que Dostoyevsky trataba de jugar con método. Es mentira. La mayoría de las personas que dicen jugar con método no juegan con método, sino juegan con alguna regularidad. Tiene su manera de jugar, presenta alguna regularidad, y eso no es un método. Un método es tratar de reducir la parte aleatoria del escolazo al mínimo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí está. Eso sí puede hacerse, pero... ¿Es posible eso? No. Es lindo hacerse esta pregunta. Esta pregunta sí vale la pena. ¿Es el azar una consecuencia de nuestra ignorancia o una prerrogativa del universo? Esta es una pregunta evidentemente científica y filosófica. Existencialista, ya que hablábamos. Ya que hablábamos. ¿Qué quiere decir que el azar es una consecuencia de nuestra ignorancia? Quiere decir que estamos dando fe al amigo a Laplace, a Víctor Laplace, que fue el que dijo que si pudieran conocer todas las magnitudes de un momento preciso del universo, podrían conjeturarse todas las anteriores y todas las futuras. Es decir, que si usted le echa una mirada a unos dados y conoce cómo están esos dados, cómo están las manos que van a tirarlo, cómo está cada ángulo, cada viento que sopla en la región, usted sabría el resultado de los dados. Onda Newton. Eso es lo que decía Laplace. Sí. Eso es decir que el azar no existe y que es solamente una consecuencia de nuestra ignorancia. Claro que es imposible saber todo eso, pero podríamos opinar que si lo supiéramos podríamos hacer ese cálculo. Pero la otra posibilidad, a saber, ¿no será que el azar es una prerrogativa del universo? Es una apuesta al indeterminismo, a la incerteza. Es decir, hay algo en el universo que no es predecible, por mucho que usted conozca o diga conocer todas las magnitudes. Y qué casualidad, tiene algo que ver con lo que dijimos ayer, primero con la característica granular del universo. Es decir, que no se puede. Como es granular, hay una última finura que no se logra nunca. Mire, esto le va a gustar. Usted ponga dentro de una caja cuadrada 2 pelotas de goma, poner, macizas, elásticas. La caja está al vacío y no influyen sobre ella ninguna fuerza electromagnética. La única fuerza es la de la gravedad. Entonces, en el piso de la caja usted pone una pelota y cuelga otra arriba y la apunta exactamente para que haga contacto en el ápice, en el polo de la pelota que está en el suelo, con el polo de la que está colgando. Y la suelta para que caiga exactamente. Entonces, en teoría, esa pelota rebotaría muchísimas veces, siempre sobre el polo sur, en la misma dirección, hasta quedar en equilibrio sobre la de abajo. Pero no. Y no porque usted no la calcule bien, como podría pensarse, o no porque no esté del todo bien hecha la pelota, o porque haya fuerzas que intervienen, o vientitos tramposos, sino porque aun cuando todo estuviera bien medido, siempre hay algo que corre la pelota, y ese algo que la corre es la naturaleza granular del universo. Es decir, hay medidas mínimas, y ahí es donde se produce cierta imperfección, la misma
que se produce cuando en medidas muy pequeñas se mide. Entonces ahí se altera todo y ya resulta imposible calcular nada, y el sueño de Laplace, del pobre Víctor Laplace, de calcular el pasado y acertar a los dados con el futuro, no es posible. No va. Pero nada de esto pensó Dostoyevski, sino cosas mucho más piolas, como por ejemplo Crimen y Castigo.